Hoy es lunes, empieza otra semana, acaba otra jornada, ya es la 13ª en la Liga Hypermotion y hoy toca dar las 5 claves. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy hay que analizar en profundidad todo lo que ha pasado en este fin de semana. Ya van 13 jornadas, como digo, y empezamos por la noticia más triste. De normal esto pues es una alegría hablar de fútbol, analizarlo todo, pero hoy hay que darlo de otra manera, hay que hacerlo de otra forma, porque evidentemente la noticia más triste, más importante, la más dura, es la que pasó, la que sucedió entre el Ceuta y el Almería en el Alfonso Murube, con el fallecimiento de una persona que provocó esa suspensión del partido al descanso. Esto pasó alrededor del minuto 17 de partido, en el partido que era a las 2 de la tarde, y aunque después, tras ese parón de casi 10 minutos, se siguió jugando, ya en el descanso se paró y se decidió suspenderse, porque evidentemente era lo menos importante el fútbol en ese día. Y la verdad es que hasta ahí el Ceuta estaba siendo mejor, metiendo mucho ritmo al partido, haciendo mucho daño a la espalda de la defensa de la Almería, metiendo mucho centro lateral, cargando bien el área. Así se adelantó con el gol de Kuki Salazar. Realmente la Almería empató con ese gol a balón parado, absolutamente, una jugada absolutamente aislada, con ese disparo de Embarba en el que no está para nada acertado Guille Vallejo. Con ese empate nos íbamos al descanso, pero es que hay poco más que comentar, porque la verdad es que lo más importante era pues lo que acabó pasando. Así que descanse en paz esa persona, muchísimo ánimo para toda la familia y amigos, porque desde luego que se hizo lo que se tenía que hacer, que era suspender el encuentro. Vamos con la segunda clave, que es para mí la resurrección del Huesca de Sergi Guilló al descanso, porque en ese tramo, en esos 15 minutos, cambiaron muchas cosas y el Huesca, que estaba sufriendo y que estaba a merced de una Andorra que acabó siendo mucho mejor equipo en esos últimos minutos antes del descanso, antes de que llegáramos al 45, en esos últimos 15, cambió en todo con esas acciones, sobre todo la de el futbolista del Girona cedido, la de evidentemente Min-Soo Kim, porque está siendo difícilmente explicable la explosión que está teniendo el jugador que ha llegado a Andorra, el mediapunta extremo, un jugador que se mueve muy bien entre líneas, que tiene un gran golpeo, que es un futbolista pues que cuando está bien, y esto está siendo bastante habitual con el paso de las semanas, de las jornadas, pues evidentemente es que está siendo diferencial, aunque venga de tercera división, aunque venga de tercera federación, aunque tenga que dar un salto, haya tenido que dar un salto importante, es que no lo está notando, está siendo de los mejores jugadores de la categoría, y eso evidentemente para el Andorra está siendo oro. Ese gol que adelantó a su equipo pues cambió el partido. A partir de ahí el Andorra fue mucho mejor, estaba siendo un partido muy cerrado, de pocas ocasiones, muy poco abierto, con muy pocas ocasiones, como digo, de muy pocas opciones para ninguno de los dos, no pasaba demasiado, quizás estaba un poco mejor el Andorra, pero estaba siendo bastante igualado. Pero es que en esos 15 minutos cambió todo, y en el descanso el Huesca necesitaba reaccionar, y la verdad es que Sergi Guilló lo consiguió con ese cambio, sobre todo en la presión, esa gestión que hizo de ser un equipo mucho más agresivo, de ir hacia adelante, de presionar más alto, siendo más intenso sin balón y de siendo mucho más vertical con él. El Andorra la verdad es que estuvo muy incómodo y mereció el Huesca empatar, le costó más de la cuenta, más de lo que mereció, como digo, pero al final ya en el 75, bueno, alrededor de un cuarto de hora para acabar, ese gol de Jorge Pulido a balón parado, pues volvió a abrirlo todo, y ya después el empate final de Silva. La verdad es que el Huesca no mereció perder, de hecho es que probablemente mereció ganar, porque es que la segunda parte fue un absoluto baño. Vamos con la tercera clave, y es evidentemente, cómo no, esa victoria con la que abrió la jornada el Mirandés para ganar por primera vez en casa, para sumar 3 puntos por primera vez en toda la temporada como local, en casa entre comillas, porque sí que es como local, pero es en Mendizorroza, no es en Andúba, y por tanto es que al Mirandés le viene costando más, como es normal. Por eso ha salido cesado su entrenador, por eso ha llegado uno nuevo, por eso está habiendo cambios, y por eso pues el equipo está como está, en descenso, pero supo remontar un partido, además con merecimiento también, tras ese gol tempranero de Dubasín, ese partido que se le había puesto muy complicado con ese penalti, la verdad, bastante discutible, bastante polémico, bastante difícil de explicar, porque estas cosas pasan muchas veces, pero a veces se pitan, a veces no se pitan, esto es lo de siempre. Aún así, el Mirandés supo reaccionar, y tras un partido, tras un descanso en el que para mí
complicó bastante al Sporting. Estamos hablando de Borja Jiménez, es un entrenador bastante intervencionista, lo hemos visto en muchas ocasiones hacerlo y mejorar a su equipo durante los partidos, tanto en el Leganés como en el Sporting, aunque lleva poco tiempo, pero es cierto que en esta jornada no estuvo tan bien. Es verdad que creo que no acertó, que creo que se equivocó con ese cambio de esquema al descanso, con la salida de Cortés, con el cambio a 3 centrales para intentar igualar al Mirandés, y lo cierto es que fueron mejores los locales, los jabatos, en esa segunda parte. Además, es que estaba siendo un partido en el que, como digo, el Mirandés sin demasiado brillo merecía ir por delante, o por lo menos no ir por detrás, porque estaba perdiendo. Pero es que creo que resume bastante el partido la acción del 1-1, que es un absoluto desastre de Pablo Vázquez y Lucas Pegán, que están siendo dos de los futbolistas más importantes por la forma de jugar, el perfil de equipo que está siendo el Sporting, pero que es que en este último partido les costó mucho en esa acción. Es que quedaron muy señalados, y para ahí acabar haciendo el empate un Carlos Fernández que está siendo diferencial, que le venía costando durante mucho tiempo por lesiones, por falta de continuidad, pero que en este Mirandés se está volviendo a encontrar, y eso que no es una joven promesa, es un futbolista que ya lleva muchos años dando juego, dando fútbol, haciendo jugar al resto, y que se está volviendo, como digo, a encontrar con la camiseta del Club Deportivo Mirandés. Un Club Deportivo Mirandés que sigue en descenso, pero que con esa victoria suma una vida extra, porque está ya muy cerquita de esos puestos de salvación. Esto lo necesitaba, sobre todo porque emocionalmente en casa le estaba costando mucho en Mendizorroza, en Vitoria, y ahora, con el cambio de entrenador, lo necesitaba. La cuarta clave, como no puede ser de otra forma, tiene que ser la remontada, también en este caso, de la Unión Deportiva Las Palmas, porque está siendo un equipo que a mí me está sorprendiendo. Luis García creo que está encajando muy bien en la isla. Sí que es verdad que ha tenido partidos en los que le ha costado más, ha tenido partidos mejores, peores, como todos. Creo que por momentos quizá ha sobrepuntuado algo, pero la verdad es que Las Palmas creo que tiene bastante mérito cómo ha conseguido recuperarse de este partido contra el Racing de Santander, que empezó peor. Empezó con esa acción a balón parado con Andrés y con Villalibre para adelantar a los de José Alberto, pero es que a partir de ahí la Unión Deportiva estuvo mejor, se supo resarcir de ahí, y además es que está siendo un equipo que defensivamente está siendo muy fiable, ya no sin balón, que también, sino también con él, sin demasiado ritmo por momentos, pero sí acelerando cuando lo necesita, con los extremos, con la zona de, bueno, la segunda línea, la zona de tres cuartos, y es que está siendo un equipo que, como digo, es verdad que en el centro lateral no estaba destacando mucho, pero que en esta jornada lo ha hecho, y de qué manera, con esos 3 goles, de esa manera, uno a balón parado, los otros 2 también desde la zona izquierda, es decir, desde la zona derecha defensiva del Racing, la zona izquierda de Las Palmas. Es que fue un auténtico dolor para el equipo cántabro, porque la verdad es que sufrió y mucho con esos centros, pero ya no solo en área propia, ya no solo con los centrales, que Facu González desde luego que no estuvo bien, que no estuvo acertado, sino también con los centros, porque muchas veces el centrador, ya fuera Clemente, ya fuera Loyodis, ya fuera también Amatucci, diferentes futbolistas que centraron desde esa zona, muchas veces estaban liberados, muchas veces no tenían una marca encima, tenían mucha ventaja, y con ello pues son futbolistas que con su buen pie pues supieron hacer mucho daño a un equipo que en área sufre mucho, pero que también por fuera también lo hizo. Y de esa manera Las Palmas, pues como toda la vida, remontó un partido, como digo, pues que se le había puesto muy complicado. El Racing es un equipo que sufre mucho de esa manera, y Las Palmas de Luis García se lo hizo pagar muy caro para volver a agarrarse a la zona alta de la clasificación. Y la última clave no puede ser otra que, para mí, el momento de la jornada, evidentemente en lo deportivo, en lo futbolístico, que es la del Córdoba, porque es un equipo, el de Iván Ania, que para mí, como dije en Twitter, es el mejor entrenador de la categoría. Creo que ya era hora de decirlo, creo que evidentemente esto es una opinión muy personal, no es para nada, evidentemente, no es una verdad absoluta, no es una certeza, esto es una opinión, pero desde luego que Iván Ania tiene que estar entre los 3-4 de la categoría, entre los 3-4 entrenadores más importantes, porque lo viene haciendo muy bien, ya no esta temporada, sino también la pasada, también antes, aunque fuera de segunda, en primera ref con ese ascenso, ya estuvo en la categoría con otros equipos, y la verdad es que su trabajo está siendo una absoluta barbaridad. Es de los entrenadores más preparados, y es que sus últimos años, como digo, le están poniendo en el escaparate como merece, en el foco. La verdad es que lo que consiguió su Córdoba
en la Rosaleda me parece para quitarse el sombrero, me parece una auténtica barbaridad, porque es un equipo que no fue inferior al Málaga, que de hecho fue mejor en la primera parte, mereció adelantarse porque sobre todo en la gestión de la presión hizo mucho daño a un Málaga que no podía salir de campo propio, que no podía contragolpear, que no podía amenazar, porque con Fomellén, con Isma Ruiz, el Córdoba estaba gestionando muy bien la presión, como digo, estaba corrigiendo cuando tocaba, estaba sin pelota, recuperando muy alto, recuperando en campo del Málaga, recuperando pues cerca de la portería de Alfonso Herrero. Y con ello el Málaga estaba muy lejos de la portería contraria, de la portería andaluz, de la portería cordobesista, y por tanto pues le costó al Málaga. Es verdad que tuvo una ligera mejoría al final de la primera parte, pero que es que en la segunda, con esa expulsión, que creo que se lleva La Palma, creo que se lleva seguramente la expulsión, menos expulsión de la temporada, me parece absolutamente surrealista la acción que deja al Córdoba con 10, la roja al Barran, pero es que a partir de ahí, aunque el Málaga se adelantó pronto, el Córdoba lo supo gestionar, supo empatar con 10, y después cuando ya con esa acción, la segunda de Rafa Rodríguez, que me parece un futbolista brutal, creo que está siendo pues seguramente el colmillo, el punch necesario para el equipo de Pellicer, que por tanto, a mí por cierto, me sorprende bastante que Rafa Rodríguez no sea indiscutible en este equipo, porque es que la capacidad que tiene para hacer cifras, la capacidad que tiene, la puntualidad que tiene en área rival, con su golpeo, con sus acciones, ese recorte en el gol también fue impresionante. Creo que es un jugador que tiene que jugar todavía más, y eso que está siendo importante, pero es que tiene que ser para mí todavía más, porque está siendo diferencial, el jugador seguramente más diferencial de este equipo en las primeras jornadas, en estos primeros ya 3 meses casi de competición, y desde luego pues que cambió el partido, pero es que aún así el Córdoba con 10 se volvió a recuperar y volvió a empatar. Es una absoluta locura, es tremendamente emocionante lo que está consiguiendo este equipo, que sigue ahí en la zona alta de la clasificación, le costó más al inicio, pero es que tiene un mérito impresionante y es un equipo que nunca se va de los partidos, que arriesga, que es verdad que va muy hacia adelante, que es muy agresivo y que por momentos eso le pasa a factura, pero seguramente esa energía, esa mentalidad que muestra su entrenador, la muestra también su equipo en el campo, y por ello está donde está y por ello está creciendo como lo está haciendo. Así que estas son mis 5 claves de la jornada. Hay algunas interesantes, hay algunas importantes, pero desde luego que hay una que es la que hemos mencionado, la primera, que tenía que estar desde luego comandando este vídeo, porque es lo más importante de todo, evidentemente. Así que espero que os hayan gustado. Como digo, muchísimo ánimo para la familia de la persona fallecida y nos vemos en el próximo vídeo.